Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La tentación es fuerte, Dios es más fuerte, pero no te acerques al fuego. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Saludamos a los oyentes de Dial 1020 AM y por internet, a todos los que nos escuchan a través de radioprimavera.com en este nuevo año 2016. Hoy compartiremos un tema titulado ¿Cómo vencer la tentación sexual? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo vencer la tentación sexual? Y para responder a este interrogante, como de costumbre, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, muy buenos días. ¿Y por qué hablar de este tema ahora que comenzamos este nuevo año? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. Un feliz año para todos. ¿Por qué hablar de la tentación sexual iniciando el año, Oscar? Creo yo que como usted hablaba, ¿no? Siempre va a estar ahí la tentación, y obviamente en el área sexual va a ser bien fuerte. Y qué lindo que en el 2016 nosotros decidamos vivir en pureza, vivir en santidad, honrar a Dios con nuestros cuerpos, como enseñan las Sagradas Escrituras. Así que es importante entender cómo hacerlo, no solamente saber que debemos guardarnos en santidad y en pureza, sino entender cómo hacerlo, cómo lidiar con el tema de las tentaciones sexuales. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Ángelo, las tentaciones que incitan y a veces se conquistan a los hombres son múltiples. No solamente está la tentación sexual, está también el poder, la posición, el dinero, el orgullo, pero hay una tentación que es quizás la más intensa de todas, la lascivia, que se define como el apetito carnal insaciable. Una de las maneras en que esta tentación se expresa es por la pornografía. El vocablo que escribe la palabra pornografía o el prefijo es porno, que viene del griego porne y significa prostituta o prostitución. También la promiscuidad sexual es una manifestación de la lascivia. En la Biblia, la palabra de Dios usa el término promiscuidad, es igual a la inmoralidad sexual. ¿Cuál es el objetivo, Ángelo, de este tema que vamos a compartir en este programa? Bueno, el tema de este día tiene como propósito, como objetivo, mostrar las consecuencias directas y también indirectas que están asociadas al pecado sexual. Pero no solamente mostrar esas consecuencias, Oscar, sino también hablar sobre la medicina preventiva para evitar caer en él. Así que mis estimados oyentes, estén muy atentos, porque dependiendo de nuestra actitud frente a la tentación sexual, pues podremos hacer la diferencia y determinar la estabilidad y futuro de nuestra vida, de nuestra familia y el destino eterno de nuestras almas. Aunque todo pecado es desagradable a Dios, nos separa de Él y desde luego nos lleva a la condenación, ¿por qué es tan grave el pecado sexual? Porque la gravedad se determina por las consecuencias que este causa. El pecado en el ámbito sexual, Oscar, ha llevado a muchos hombres, incluyendo a hombres cristianos y mujeres cristianas, a la destrucción de su vida, sueños, su familia, su ministerio en el caso de los que son ministros, y obviamente su futuro. En la actualidad, Oscar, este aspecto es alimentado por una sociedad hedonista y consumista, centrada en satisfacer los deseos sensuales y materialistas, la cual usa la pornografía, como usted comentaba, como eje de la publicidad. ¿Qué hace la publicidad? La publicidad lo que ha hecho es convertir al sexo en un producto del mercado. Una sociedad centrada en el cuerpo, en el culto al cuerpo, hace que hoy se piense y se viva más en función del mismo cuerpo que del espíritu. Y como consecuencia, pues el hombre ha centrado la vida con un mayor énfasis en lo temporal que en lo eterno. Ha convertido al sexo en un dios o en un ídolo.
De esta manera se fortalece la lascivia y la lujuria, que desencadena en toda gama de pecados y aberraciones sexuales. Digámoslo, o sea, la sociedad va en decadencia en cuanto a sexualidad se trata. Bueno, quiero compartir con los oyentes algunas estadísticas actuales relacionadas con la industria del sexo, o mejor, con el mal uso de la sexualidad y toda su perversión. Bueno, estos datos son muy importantes. La pornografía en Internet genera aproximadamente 1.000 millones anuales de dólares de ganancias. Todo un platal, ¿no? Y claro, la gente acude a Internet. Antiguamente, pues la pornografía, la gente iba a unas casetas, tenían que pasar por la vergüenza, quizás en los centros de las ciudades capitales, y tenían que exponerse a que los vieran comprar su material pornográfico. Hoy está a un clic, ¿sí? Entonces en el secreto, donde nadie los ve, en su habitación o en su oficina, pues la gente tiene acceso a pornografía. Otro dato, el 60% de todas las visitas del Internet son de naturaleza sexual. Y esta encuesta ya es viejita, o sea que hoy ha aumentado más este número de personas que visitan la Internet, y en su mayoría tiene que ver con asuntos relacionados con el sexo. 6 de cada 10, ¿no? Entonces 6 de cada 10 personas en esta estadística que usted menciona están inclinadas ante contenidos sexuales. El 86% de violadores convictos en los Estados Unidos han admitido ser usuarios frecuentes de pornografía, y el 57% han admitido que imitaron escenas sexuales vistas en materiales obscenos en la comisión de sus delitos. O sea, la pornografía inevitablemente destruye la mente de la persona que la consume y la lleva inclusive a cometer delitos, ¿no? Lo que nos está diciendo esta estadística. Todo violador ha comenzado con la pornografía. Así es. El 87% de los abusadores de niñas y el 77% de los abusadores de niños usaban regularmente la pornografía fuerte. Deberíamos explicar qué es pornografía fuerte, Oscar. Bueno, la pornografía fuerte es la que es abiertamente, donde muestra escenas de relaciones sexuales abiertas, y también existe la pornografía, digamos, la inicial, que es la blanda. La blanda. Sí, la pornografía blanda tiene que ver con imágenes sugestivas, quizás hombres o mujeres en ropa íntima, en transparencias, pero la pornografía fuerte tiene que ver ya con la degradación del cuerpo, poses, parejas en poses, inclusive parejas homosexuales, lesbianas, tríos, demás. Y puede llegar a una pornografía incluso más degradante, como lo es la zoofilia, pornografía con niños, con bebés, que es pedofilia y demás. En América Latina se practican 3 millones de abortos inseguros. El número de mujeres que mueren a causa del aborto anualmente es de 67,000, lo que equivale al 13% de la mortalidad materna. Ese es altísimo este dato. Es una estadística bien triste, y todo producto de un mal manejo de la sexualidad. En Colombia, del total de embarazos, 24% terminan en aborto y 26% en nacimientos no deseados. Es decir, que el 50% de los embarazos no son deseados. Y todo producto del no enseñar la importancia de la pureza. Nuestra sociedad es bastante libertina en cuanto a sexualidad se trata. O sea, la mitad de los que nacen no son bienvenidos. La mitad de los que se conciben, ¿no? Porque aquí habla de aborto, ¿no? Y 24% terminan aborto y 26% pues nacen. Entonces 50% de las personas que son concebidas, que empiezan la vida en la concepción, no fueron deseados por sus padres. 22.5% de las adolescentes entre los 12 y 17 años en Colombia se convierten en madres solteras. Es triste, y bueno, eso muestra esto desencadena en una problemática social, porque este rubro de edad que usted comenta, 12 a los 17 años, pues son niñas todavía que no tienen la capacidad ni la estructura emocional como para afrontar lo que es ser madre, ¿no? O sea, no están preparadas todavía para afrontar este papel tan importante. Se estima que en Latinoamérica había 1.700.000 personas que vivían con VIH y SIDA a fines de 2007, o sea, esta estadística ha crecido.
De estas 140.000 se habían infectado durante este año. En el mismo año se estima que 63.000 personas más murieron de SIDA. Y el SIDA, obviamente, no todos los que han contraído SIDA han sido producto de desvíos morales o desvíos sexuales, pero la iniciación de la enfermedad y su proliferación ha sido, obviamente, por un mal manejo de la sexualidad. En cuanto al divorcio, en Colombia creció en un 254% en el primer semestre del año 2007, comparado con el mismo periodo del año anterior. Se oficializaron 3.366 divorcios frente a los 949 que se presentaron en el mismo periodo del año anterior, y muchos de estos divorcios es a causa de la infidelidad. O sea que transgredir los mandamientos del Señor, por ejemplo, el no adulterarás, obviamente va a traer problemas y obviamente va a desencadenar en lo que usted comenta en divorcio, destruyendo todo un matrimonio, destruyendo las vidas alrededor de ese matrimonio. Aunque tristemente la estadística actual es esto, el 50%, o sea, de cada 2 parejas que se casan, una se separa. Una, ya, 50%. Existe una tendencia mundial del crecimiento y legalización de relaciones homosexuales. En la actualidad el matrimonio homosexual es legal en 20 países. Bueno, aquí hay algunos como Holanda, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, Francia, Luxemburgo y Brasil. Y Colombia sabemos que también el año anterior pues, también se aprobó esto. Así es. Además han sido aprobados, pero aún no han entrado en vigor, leyes en Finlandia y Eslovenia. También es legal en Inglaterra, en Gales y Escocia, varios estados de México, y la mayoría de los Estados Unidos también han aprobado la legalización de matrimonios homosexuales. O sea que las estadísticas no son nada alentadoras cuando el hombre o cuando la sociedad toma un rumbo equivocado con respecto a la sexualidad. A pesar de esta sombría realidad, algunos justifican el uso indiscriminado del sexo, pues según ellos es dado por Dios. ¿Qué piensa al respecto, Ángelo? El sexo sí, obviamente es un regalo de Dios. Él lo diseñó y más adelante en nuestro programa veremos cuál es el propósito. Pero el pecado sexual, Oscar y estimados oyentes que nos abren sus hogares para escuchar Vidas con Propósito, el pecado sexual es transgredir, es sobrepasar los límites del uso que Dios le ha dado al sexo, y que obviamente esos límites tienen el propósito de protegerlo de todos los males que en las estadísticas acabamos de mencionar. El pecado sexual está relacionado con 2 aspectos desfigurados del deseo humano que nacen obviamente del mismo pecado. ¿Cuáles son esos 2 aspectos? La lascivia y la lujuria. ¿Qué es lascivia? La lascivia, según el diccionario, es esa propensión a los deleites carnales. Una segunda acepción del término dice que es el apetito inmoderado de algo. O sea, tiene que ver con apetitos insaciables, implica la incapacidad de controlar el deseo que puede derivar en una obsesión. Eso en cuanto a la lascivia. La lujuria es ese vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. Tiene que ver con el exceso o la demasía en algunas cosas. En este caso tendría que ver, aplicado al sexo, con pasarse de los límites. La persona que cae en la lascivia inicia con la lujuria. Y un ejemplo pues lo encontramos en las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, 27, 28, dice así: ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Todos pensamos en cuanto al sexo, pues es parte de la experiencia humana. Sí, Oscar, pero cuando nuestras mentes meditan en los actos sexuales que están fuera del diseño de Dios, pues ya nos hemos pasado del límite, ya estamos en una lujuria, o sea, no estamos en el deseo natural que Dios instaló en nosotros, sino que ya hemos roto con los límites que Dios ha establecido. Y para Jesús, cuando nosotros rompemos esos límites, así no lleguemos al acto mismo, eso equivale a adulterar. Y es precisamente este aspecto que nos lleva a la tentación, y en lo que atañe al tema de hoy, pues la tentación sexual, la cual podríamos definir como una invitación al pecado.
Por lo tanto, la tentación proporciona a la persona una elección. Aunque es el arma principal de Satanás para destruirnos, pues Dios quiere usar la tentación para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. La tentación pues es una invitación exclusiva de Satanás para entregarnos a un estilo de vida en rebeldía contra Dios. En cambio, pues según Santiago 1:13, pues Dios no tienta a nadie, se lo leo. Dice así: que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Por lo cual, pues, Oscar, cuando nosotros seamos tentados, nunca podríamos decir, es que Dios me tentó. La causa es nuestra naturaleza pecaminosa. Obviamente Satanás se aprovecha de esa condición para tentarnos, y su propósito, recordemos, es la destrucción. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo vencer la tentación sexual? Hemos visto las graves consecuencias del pecado sexual, pero ¿cómo vencer o sobreponerse a la tentación sexual? Que nos enseña, Pastor Ángelo, ¿qué nos enseña mejor las Sagradas Escrituras para poder vencer esta terrible, digamos, flagelo que afecta tanto a la familia, a los hombres, a las mujeres y a todos en esta sociedad? Bueno, Oscar, para vencer la tentación sexual, vamos a ver a continuación tres medios, ¿sí? Lo cual puede determinar la diferencia en cuanto al fracaso o el éxito de nuestro rol como hombres, o bueno, en el caso de las mujeres, también como las mujeres, y la estabilidad de la misma familia y la sociedad. Así que el primer principio es tenga en cuenta las consecuencias directas e indirectas de caer en la tentación sexual. Esto es indispensable para uno vencer, estar consciente de lo que eso traerá. Sí, yo quisiera haberlo dicho de último, pero bueno, arranquemos con la parte más difícil, ¿no? La parte más crítica. Hay unas consecuencias ineludibles. Yo en algún programa creo que lo dijimos, yo soy libre de tomar mis decisiones, pero no soy libre de las consecuencias, ¿sí? Toda decisión que yo tomo, buena o mala, me traerá una consecuencia. Y frente a la tentación sexual, voy a compartir un versículo muy diciente de cómo Dios ve cuando alguien incurre en pecado sexual. Dice Hebreos 13:4: tengan todos en alta estima el matrimonio, y no solo el matrimonio, sigue diciendo, y la fidelidad conyugal. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Es un versículo para que se nos pongan los pelos de punta. En una sociedad libertina, en una sociedad hedonista, amante del placer, amante de la inmoralidad sexual, aún así la palabra de Dios permanece, y no será la sociedad, porque pues la sociedad lo aplaude, ¿no? La inmoralidad. Dios será quien va a juzgar. Y también la sociedad hace burla del matrimonio. Así tal como usted dice. Las consecuencias entonces del pecado sexual, aunque se hagan ocultas, aunque nadie se dé cuenta, son muy evidentes. La inmoralidad sexual va a producir víctimas. No solo yo sería el afectado en mi vida personal si incurriera en este pecado. Existen consecuencias directas, en especial a esas personas que nosotros decimos amar, como nuestros cónyuges, hijos, padres, hermanos, otras familias alrededor de esa. Además, pues otras consecuencias indirectas, por ejemplo en el proyecto de vida, en los negocios, en las empresas. El pecado sexual pues trae el juicio de Dios. El texto que leímos, el de Hebreos 13:4, nos muestra la gravedad de este pecado, y Dios promete que Él va a juzgar, y lo que Dios promete lo va a cumplir. Nos dice el escritor a los Hebreos: Dios va a juzgar a los adúlteros y a todos, no dice algunos, a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Ángel, la pregunta sería aquí, ¿cómo lo juzga Dios? Bueno, yo le dije que esta era la parte más crítica, y mis estimados oyentes, vamos a poner mucha atención. ¿Cómo viene el juicio de Dios frente al pecado sexual? Primero, pues hay una pérdida del honor
y de una conciencia limpia. Quien pecó en el área sexual, pues obviamente ya su honor se va a ver en entredicho, ¿no? Va a haber un lamento y una ruina. Proverbios 5, del 11 al 14 dice así: porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Y el contexto de este texto está hablando del pecado sexual. Del adulterio más específicamente. Entonces, Oscar, o sea, son consecuencias directas. Ahí está el juicio de Dios. Y está ahí para advertencia, ¿sí? Para que nosotros no nos expongamos. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios son como esas señales de tránsito, ¿no? Que dice: baje la velocidad, peligro, terreno resbaladizo, cosas así. Yo sería tonto si veo esos letreros y no hago caso. ¿Cómo más Dios juzga el pecado de la inmoralidad sexual? Es una consecuencia, ¿no? Cuando se deshace un hogar. No es la voluntad de Dios, pero inevitablemente eso es lo que va a llegar, porque ¿cómo lidia una mujer con un hombre infiel? ¿Cómo lidia un hombre con una mujer infiel? También va a reducir el valor de las personas. Todas las personas son dignas, desde luego, pero quien cae en inmoralidad, quien practica el pecado de inmoralidad sexual, pues los demás obviamente no van a verlo con esa dignidad que la persona tiene. Por ejemplo, Proverbios 6:26 dice: pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. ¿Sí? La muestra como una astuta, como una persona calculadora. También un juicio que es una consecuencia directa del pecado de la inmoralidad sexual es que va a haber un recuerdo doloroso. Inclusive, Oscar, Dios va a perdonar, Dios puede perdonar, y Él lo hace porque su corazón es misericordioso, pero ahí Satanás va a estar recordándole: usted pecó, usted hizo esto, usted hizo lo otro. Otra consecuencia que hace parte del juicio es que habrá enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? VIH, SIDA, chancros, bueno, toda esa cantidad de enfermedades de transmisión sexual que hoy por hoy se han proliferado impresionantemente. Va a haber cárcel por crímenes sexuales, inclusive asesinatos se dan porque un hombre fue infiel con una mujer, el otro se enteró, lo asesinó. Bueno, vea todas las consecuencias tan funestas que acarrea este pecado. Van a haber pérdida de relaciones con familiares y amigos, nos vamos a distanciar, vamos a guardar odio en el corazón. Inclusive puede llegar a la muerte física. Proverbios 5:5 dice: sus pies descienden hasta la muerte, ¿sí? Sus pasos van derecho al sepulcro. O sea, el contexto de este pasaje nos está hablando del pecado sexual. Y por último, pues la consecuencia más grave o el juicio más grave que lo determina Dios, el Señor, frente a quien estamos pecando. O sea, nosotros pecamos contra Dios, obviamente también pecamos contra el prójimo, pero el pecado sexual a veces nosotros solamente lo limitamos a las personas. No, cuando alguien peca sexualmente está pecando contra Dios, quien es el que ordena nuestra pureza sexual. Muerte espiritual sería el juicio más tremendo. Condenación eterna. Condenación eterna, separación de Dios en el infierno de fuego. Primera los Corintios 6 del 9 al 10 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los malvados, dice aquí el texto, ¿cierto? Entonces ahora el pasaje nos va a decir quiénes son los malvados. No se dejen engañar, ni los fornicarios son malvados, ni los idólatras, sí, el que se postra ante imágenes, el que le pide a imágenes, según la Biblia es un malvado, ni los adúlteros, quien deja a su esposa, quien deja a su esposo por otro, quien se echa una canita al aire, según la Biblia es un malvado. Dice: ni los adúlteros, ni los sodomitas, el homosexual, la lesbiana, bueno, el que se cambió el sexo, dice: ni los sodomitas son malvados, según la Biblia, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta parte es crítica, ¿no, Oscar?
Yo creo que la motivación para no pecar sexualmente debe ser un amor hacia Dios, ¿cierto? Un respeto profundo hacia el Señor. Pero empezamos hablando de las consecuencias porque a veces la gente tiende a minimizarlas, a veces la gente tiende como a ignorarlas, como no a prestarle mucha atención, y claro, se van a causar un gran daño. En la lista que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, de los pecados que él, digamos, ahí describe, hay 4 que están relacionados con el área sexual. Sí, mencionémoslo, recordémoslos. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. O sea, que está hablando que los que están en este tipo de pecados, los que lo practican, están exponiendo su destino eterno. Ve, hay 4, no, yo realmente no conté el resto, cuántos pecados son, pero nos muestra una tendencia de una sociedad. Claro, Pablo le está hablando a los corintios era una sociedad bastante promiscua sexualmente, y claro, la gente llega a la iglesia con esas prácticas. La gente cree en Cristo Jesús y llega a la iglesia con esas prácticas, y algunos como que no le prestan mucha atención, y Pablo tiene que empezar a corregir a la iglesia y les dice: no se me engañen ni se dejen engañar. Sí, la salvación es por gracia, pero quien incurra y quien siga en estos pecados ni piense que heredar el reino de Dios. Lo que está diciendo Pablo es: van derecho para el infierno, se van a perder, Dios los va a condenar, Dios los va a juzgar, porque el que se encuentra con Cristo, créame que tiene actitudes diferentes en su vida sexual y bueno, en el resto de vida. Pero un cambio ha de verse. El cristiano no juega con el sexo, el cristiano no es libertino, el cristiano es cuidadoso con el tema de la sexualidad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo viernes a esta misma hora, de 7 a 7:30 de la mañana, continuaremos con la segunda parte de este tema: cómo vencer la tentación sexual. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Al igual, recuerde que también puede escuchar estos programas en nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito Comunidad Vida con Propósito, y allí va a encontrar muchos de los temas que hemos compartido en Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos en esta mañana y en este nuevo año. Les deseamos que pasen un día muy feliz.